Entonces vimos, el domingo pasado vimos esta parte del griego, que la decimos despacio para que le aprendamos: en arge, en hologos, kai hologos, en proston teon, kai teos, en hologos. ¿Sí? Eso es lo que vimos el domingo pasado, y nada más vimos en arge y luego nos quedamos en. ¿Sí? Esas dos frases son las que vimos. Hoy lo que vamos a ver es lo que tiene la letra azul, logos. ¿Sí? Entonces vamos a ver el tema de el logos. ¿Qué es lo que dice el libro de San Juan? Dijimos que Juan escribe porque quiere resaltar a Cristo Jesús, ¿sí? Y enseñar que Cristo Jesús es totalmente Dios. Entonces Juan comienza analizando la relación del verbo con la deidad, ¿sí? Y dijimos también que incluye hacia la eternidad y la personalidad y la naturaleza del verbo, ¿sí? ¿Quién es este verbo? ¿De qué habla el libro de San Juan? Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, lo que está puesto en azul, en tinta azul, es la palabra logos, ¿sí? ¿Qué significa el logos? El logos en el hebreo, en el griego significa palabra, el evangelio. Entonces significa el contenido de lo que se predica acerca de Cristo. ¿Y qué es este logos? ¿Ah? Logos aparece totalmente 4 veces aquí en el libro de San Juan. En el texto 1 es donde nosotros podemos notar que aparece el logos. Y cuando nosotros bajamos hacia el texto 14, vuelve a aparecer otra vez el logos, ¿sí? Entonces, el logos es parte que Juan va a hablar acerca de él, ¿sí? Y lo va a usar para que puedan entenderle. Porque la palabra logos habría sido reconocido por muchos de ellos, principalmente por los griegos. Cuando Juan habla acerca de logos, los griegos entienden que es el logos. Entonces, Juan se refiere a logos de algo supremamente grande, diciendo Juan, este logos es grande en el universo, ¿sí? Entonces Juan presenta a logos y dice, este logos es la persona de Cristo Jesús. Juan está hablando entonces de Jesús como aquel que es el eterno, ¿sí? Y que es responsable de toda la creación. Este logos es el que creó todo el mundo, ¿sí? Por eso cuando bajamos más, dice que el logos es el que baja a la tierra, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces eso es lo que presenta Juan. Y eso también nos los presenta el libro de Génesis. Habíamos dicho que Génesis relaciona también con el libro de San Juan. ¿Por qué? Porque Génesis forma parte del trasfondo del libro de Juan en el texto 1. Ambos, tanto Juan como Génesis, ambos comienzan con la frase en el principio, ¿sí? Hablando acerca de la tierra que tuvo un comienzo, tuvo un inicio. Entonces, el libro de San Juan con el libro de Génesis hablan acerca de la luz, ¿sí? Hablan acerca de la tiniebla, hablan acerca de la vida y hablan acerca de la palabra, que es lo importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el logos es igual
en el griego dijimos a palabra. Y fíjate que en el libro de Génesis se emplea también lo que es la palabra, ¿sí? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el texto 3, libro de Génesis, en el capítulo 1, en el texto 3, fíjate cómo dice. Dice, y dijo Dios, ahí está la palabra, mira, solo con su palabra iba creando, sea la luz, y fue la luz. Entonces, el Logos con Génesis tiene relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando, dice, y dijo Dios, ¿sí? Entonces, cuando habla Génesis capítulo 1, texto 3, es el Génesis capítulo 1, el texto 3. ¿Y qué es lo que dice el libro de Génesis capítulo 1, 3 en el hebreo? La primera parte, el hebreo, no se lee como el griego, ¿sí? El griego lo leemos de aquí para allá, ¿sí? Pero el hebreo lo leemos de allá hacia acá. Fíjense, así leen los hebreos. Entonces inicia la primera sección que dice Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Eso es lo que dice el Génesis capítulo 1, el texto 3. Entonces, la primera fase es el de Vayomer. Y Vayomer significa hablar, ¿sí? En el hebreo significa hablar. Y eso es lo que está diciendo el Logos, que es palabra. Entonces, Dios nada más estaba hablando y se estaba creando. ¿Y quién es el que estaba hablando? Dice el libro de San Juan en el capítulo 1 que el Logos es el que estaba creando desde el inicio del mundo, ¿sí? Dice que estaba hablando y de la nada se creaban las cosas. Que ese es el poder que tiene el Logos de crear. ¿Por qué? Porque Jesucristo expresa totalmente la mente de Dios. Y no solo eso, Jesucristo revela a Dios hacia la humanidad, porque Él es el Verbo. Dice el libro de San Juan en el capítulo 1, en el texto 14. Libro de San Juan en el capítulo 1, en el texto 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fíjate bien, habla acerca de Jesús, aquel Verbo, aquel Logos. Dice, vino a la tierra y vimos, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el texto 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, luego dice, Él le ha dado a conocer. Fíjate, Jesús vino para dar a conocer a Dios, que conozcan a este Dios que adoramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa fue la misión de Jesús, de venir a la tierra y de enseñar que todo el ser humano tiene que buscarle a Dios, porque Él es el creador del universo, Él es el creador de la humanidad y todo lo que existe en este planeta. Dice el libro de Mateo capítulo 11, el texto 27. Libro de Mateo, capítulo 11, el texto 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y luego termina, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Entonces, Cristo Jesús vino a mostrar al Padre. El ser humano quiere conocer a Dios, quiere verle. Y Jesús bajó a la tierra y pudieron verlo. Aún en el libro de San Juan 14 le preguntan y le dicen: enséñanos al Padre. Y luego él responde: tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a revelar a Dios mismo. Entonces quiere decir que el Logos, este Logos que Juan está presentando, es el que actuó en la creación de este mundo. Y Él ha hecho posible la eternidad. Fíjate, en Dios quiere decir que es eterno. Y esta eternidad la quiere compartir con el ser humano. Entonces, cuando Dios creó al ser espiritual, lo creó inmortal. Este ser espiritual es lo que llevamos dentro de nosotros, porque nosotros somos compuestos por tres cosas: cuerpo, lo que nosotros miramos; espíritu y un alma. Nosotros tenemos estas partes que no miramos, pero en el momento de que la persona muere, su alma y su espíritu se desprende de él y vive. Puede vivir para la eternidad con Cristo Jesús, o puede ir a la condenación separado de la presencia de Dios. Entonces, Dios ha querido que el ser humano viva junto a Él. Por eso Dios lo que ha hecho posible se le llama la redención, para que el ser humano pueda acercarse a la presencia de Dios. Este es el plan de Jesús, de venir a la tierra, de poder redimir a la humanidad, poder acercarse nuevamente ante el trono de Dios, ante la presencia de Él. Porque este Logos es el que era el creador de este mundo. Estaba creando el mundo. Dice el libro de San Juan en el capítulo 1, en el texto 3. Libro de San Juan en el capítulo 1, en el texto 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién estaba creando? El Logos. Entonces Juan está hablando del verbo, del Logos, y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es Dios mismo. Jesús es el creador de esta tierra, y cuando Él viene, quiere que las personas le crean, que las personas se acerquen a Él para que puedan llegar al Padre. Solamente a través de las aguas del bautismo la persona puede acercarse a Dios mismo, porque cuando nosotros somos bautizados, nuestros pecados son perdonados, ¿sí? Nacemos de nuevo. Entonces la Escritura dice que nos acercamos a Dios mismo. Dice el libro de San Juan en el capítulo 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el plan de Jesucristo de venir a esta tierra. El Logos vino para traer salvación a la humanidad, que no se pierda, que no se vaya a la condenación.
Entonces, este Logos ya tenía un plan desde el inicio, cuando estaba creando el mundo. Estaba pensando en redimir a la humanidad que se había perdido. Dice el libro de San Juan en el capítulo 5, en el texto 24. Libro de San Juan, capítulo 5, texto 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, el Logos quiere que la humanidad se salve, pero tiene que acercarse la persona, tiene que creer en Cristo Jesús, tiene que aceptarle que Él es el creador de este mundo y que Él puede dar la salvación a la persona. El Verbo se encontraba entonces como una persona en este mundo. Quiere decir que el Verbo fue 100% humano, pero también fue 100% divino. El Verbo no fue una fuerza impersonal, abstracta. Fíjate bien, no fue eso el Verbo. Esto no fue el Logos. Lo que Juan presenta es lo que los judíos entienden totalmente. Cuando él habla de Logos, entonces el judío lo entendió, el griego lo entendió. Pero la confusión en nuestros tiempos es de que muchas personas no lo toman de esa forma. Se confunden y piensan que Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Por eso Juan recalca mucho el que Jesucristo es totalmente el eterno. Jesucristo es totalmente el creador del mundo. Entonces Juan utiliza el término de uso común, ¿sí? Se enfocó en la eternidad del Verbo, ¿sí? Se enfocó en el Logos, en el principio. Juan mostró al Logos y dijo que él ya había existido antes de la creación de este mundo, que él vivía en la eternidad. Y cuando habla eternidad, significa que no había tiempo, ¿sí? Porque nosotros estamos fijados en esta tierra a través del tiempo. Fíjate, vivimos en esta tierra con un día de 24 horas, ¿sí? Para nosotros existe el tiempo porque Dios creó el tiempo, ¿sí? Antes no existía ese tiempo. Dios creó el tiempo y lo fijó en un día con 24 horas. ¿Sí? Entonces, la creación del tiempo es a través del Logos. Cuando nosotros vimos entonces la preposición que significa pros, ¿sí? Esta es la preposición. El pros dice, significa con, ¿sí? Sugiriendo que estaba con Dios. Este Logos entonces estaba con. Y luego dice teón, viene de teos. Y la palabra teos en el griego es Dios. Jesucristo estaba en el comienzo totalmente con Dios, ¿sí? Indica que estaba acompañado, ¿sí? Estaba ahí con Dios, que muestra totalmente una relación de igualdad, ¿sí? Entonces, por eso cuando Jesús viene a la tierra, Él dice ser Dios, ¿sí? Y hay muchos textos que hablan acerca de ello. El libro de San Juan lo puede utilizar mucho porque habla acerca de este Jesús que es totalmente Dios. En el capítulo 10, en el texto 30,
y en adelante lo quieren apedrear a Jesús y le dice: por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios, ¿sí? Porque Él siempre dijo que es Dios. Vamos concluyendo esta sección acerca de enarge en hologos kai, hologos proston teon kai teos, en hologos jutos en arge proston teon, ¿sí? Entonces vimos la palabra pros, ¿sí?, en el segundo texto, porque lo tiene en el texto 1, en el texto 2 tiene la palabra pros y termina con teón, que es Dios. Eso es lo que hoy vimos. Entonces vamos concluyendo. Hemos visto la palabra logos. Juan presenta a logos con la persona de Jesús. En el texto de Juan, en el capítulo 1:12, este era en el principio con Dios. Pros, la palabra pros era en el principio con Dios. Muestra un sentido de igualdad. Sugiere que el Logos y Dios son totalmente idénticos, ¿sí? El Logos y Dios no solo existen el uno al otro, ¿sí?, también están en constante comunión el uno con el otro, ¿sí? Viven en constante comunión. Por eso en el libro de San Juan, en el texto 1, en el capítulo 1, en el texto 2, nos llega a decir: este era en el principio con Dios, ¿sí? Entonces Juan repite los puntos, ¿sí?, sobre la eternidad del Verbo y la estrecha relación que el Verbo tiene con el Padre. Quiere decir que la repetición, fíjate bien, la repetición, ¿sí?, de las ideas está enfatizando la gran importancia del Verbo. ¿Por qué Juan lo repite en varios textos del mismo capítulo 1? Porque enfatiza la importancia de este verbo, ¿sí?